días, hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias al Padre, porque es gracias a Él que hoy estamos acá, reunidos, ¿verdad? Buscando y anhelando su palabra. Iniciamos con Hechos el jueves y hoy nos toca el capítulo 2. Vamos a hacer una introducción utilizando uno de los pasajes que les compartí el jueves. Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Este es el Señor Jesús, ¿verdad? Para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. En el 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. Y en el 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Cuando en nuestro medio hablamos del Espíritu Santo, muchas veces se tiende a pensar de que tal vez como está escrito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Había un mago que se llamaba Simón, que él quería ese poder para hacer algunas cosas que tal vez no eran convenientes, ¿verdad? Y es que a veces nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es el Espíritu Santo. En el versículo 46, y yo por eso volví a leer este pasaje, ¿verdad? Porque el Señor Jesús nos dice que nosotros vamos a ser testigos de estas cosas. Y cuando el Señor Jesús hace referencia a que nosotros somos testigos, está diciendo que nosotros vimos, que nosotros comprobamos todo ese proceso, ¿verdad? Y por supuesto, aparte de que nosotros lo anunciemos, también tenemos que vivirlo, ¿verdad? Porque esa quizá es la prueba más segura y más cierta de que lo que nosotros decimos realmente es la verdad. No sé si me hago entender, ¿verdad? Así que nosotros iniciamos en el capítulo 1, yo les decía que ese pasaje, de acuerdo con lo que yo recibí, es nuestra preparación para ser perfeccionados. Porque el Espíritu Santo, eso es lo que trae en nosotros, ¿verdad? Trae en nosotros un perfeccionamiento, porque ya los cambios no son de afuera hacia adentro, no surgen cambios en nosotros a causa de la presión social o del qué dirán, sino que surgen los cambios porque nosotros estamos convencidos y estamos seguros de que la palabra de Dios es fiel, que el Padre es fiel y que todo lo que ha prometido se va a cumplir, ¿verdad? Y en el 49, el versículo 49 dice: mire, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre para vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Porque como lo mencionamos, ¿verdad? Como lo mencionamos quizá en alguna de las pláticas que se tuvieron ahí en los salones de Zoom, yo les decía que en algunas situaciones o en algunas circunstancias hacer la voluntad del Padre no es tan sencillo como pareciera, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener un carácter realmente formado y estar seguros y convencidos de lo que nosotros creemos para cumplir con la voluntad del Padre, ¿verdad? Porque a veces es ir en contra de corriente. Y para eso precisamente es que se necesita ese poder de lo alto, el poder que nos da el Espíritu Santo, porque es la comunión, es la presencia del Padre dentro de cada uno de nosotros. Oramos para iniciar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa promesa tuya, Señor. Esa promesa que es tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo que nos viene a completar, nos viene a dar todo lo que necesitamos para avanzar, Señor. Permítenos, Señor, poder mostrar ese fruto del Espíritu Santo del que habla tu palabra, ¿verdad? Porque a veces solo nos atraen las cosas
brillantes. Pero las cosas que realmente valen la pena, las cosas que realmente son necesarias para ser testigos fieles tuyos, Señor, a veces las pasamos por alto. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese fruto que habla del amor, de la paz, de la bondad, de la benignidad, de paciencia, mansedumbre, templanza, esos 9 aspectos que dice tu palabra, Señor, sean una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, por las congregaciones, Señor, te pedimos por los hermanos, te pedimos, Señor, porque pongas en nosotros ese Espíritu Santo del que habla tu palabra, Señor. Bendecimos en el nombre de Jesús, amén. Entonces, pues, sin más preámbulos, el capítulo del que vamos a hablar, Hechos 2, yo la titulé El Espíritu Santo, porque precisamente el capítulo 2 es de él que habla, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y yo quisiera dividir los versículos en 2 partes, ¿verdad? Primero que analicemos por qué razón es que necesitamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él es el que nos da revelación. De hecho, yo le quiero decir que yo, y no lo hago para que vaya a creer mayor cosa de lo que es, ¿verdad? Pero en esta oportunidad yo solo escribí los versículos, pero por supuesto que antes oré, y lo que yo recibí es, mira, vos escribí y ahí yo te voy diciendo que tienes que ir poniendo, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y realmente eso es, porque miren, nosotros no estamos predicando una cosa nuestra, o sea, realmente el dueño de la palabra, el que envió su palabra para cambiarnos y transformarnos es el Padre. Y Él sabe por qué hace las cosas de cierta forma, por qué hace las situaciones de cierta forma, ¿verdad? Y en resumen, el Señor Jesús decía, cuando estaban hablando de la oración, ¿verdad? Que nosotros pedimos mal, ¿verdad? Y que si nosotros pidiéramos el Espíritu Santo al Padre, Él nos lo daría. Pero nosotros, leemos eso y decimos, bueno, pero es que yo lo que necesito es un carro, ¿verdad? ¿Para qué necesito el Espíritu Santo? Yo lo que necesito es un buen trabajo. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo? Pues realmente el Espíritu Santo es necesario. Ahorita vamos a empezar a verlo. Entonces, en el versículo 1 de Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí hay varias cosas que yo le quiero hablar. ¿Sabe usted que el día de Pentecostés está asociado a una fiesta judía que se llama Shavuot? Bueno, si no lo sabía, le cuento, ¿verdad? Shavuot es la fiesta de las semanas, así se llama, ¿verdad? Y la celebran 50 días después de la fiesta de los panes sin levaduras, o de Pesach, o de la Pascua, digámoslo así, ¿verdad? La Pascua, si usted hace memoria, fue cuando Moisés sacó a Israel de Egipto. Cuando están en el monte Sinaí, Moisés recibió las leyes. Precisamente el día de Pentecostés que habla la palabra se refiere a ese día, al día en que recibió Moisés de parte del Padre la palabra, los mandamientos. Y eso debe decirnos algo. Ahora, no voy a llegar a ninguna conclusión porque estos son datos que yo le voy a soltar así y usted analícelos, ¿verdad? Digamos, dentro de la forma como se percibe la fiesta de Shavuot, que también es una festividad agrícola. Digamos que espiritualmente lo que el pueblo de Israel percibe es que en la fiesta esta corresponde al momento en que se cosecha todo lo que se plantó. O sea que por un lado, digamos, hay muerte, digamos, podemos pensarlo así, ¿verdad? Muerte de todo lo que se sembró, porque pues lógicamente para cosechar hay que quitar, hay que arrancar, ¿verdad? O sea, hay que quitar las cosas, ¿verdad? Pero de ahí sale la semilla para la nueva cosecha, ¿verdad? Y eso yo creo que ya nos tiene que estar hablando algo, ¿verdad? Nos tiene que estar hablando algo en nuestro interior, porque es una sombra de una realidad espiritual, ¿verdad? Eso lo hablábamos en Hebreos, ¿verdad? Que todas las cosas que nosotros hacemos acá en la tierra es una sombra de las cosas espirituales, de las cosas eternas, ¿verdad?
Ahora, en la siguiente parte dice, mire, estaban todos unánimes juntos. Y eso también nos debe decir algo, ¿verdad? Para que el cuerpo pueda recibir la bendición del Padre, que eso está en Salmo 133. Es necesario que exista unidad entre nosotros. Puede ser que seamos un sabor diferente, pensémoslo así, ¿verdad? Pero debemos de estar en unidad del espíritu, en unidad de la fe, de lo que creemos, ¿verdad? Orientándonos hacia el Padre. Por supuesto, pues yo también me ponía a pensar de que, por ejemplo, cuando Abraham fue llamado, ¿verdad? El Espíritu Santo actúa en él, ¿verdad? Específicamente en él, porque de él fue que salió toda la semilla para crear el pueblo de Dios. Y entonces también yo me ponía a pensar, bueno, quiere decir entonces que si el Padre quiere puede tomar a cualquier persona y de ahí sacar su pueblo, ¿verdad? Pero ese no es el caso hoy por hoy. Hoy por hoy habemos muchas personas que creemos en el Padre, ¿verdad? Que creemos en Él, que hemos dicho, aquí, yo estoy, ¿verdad? Yo estoy aquí. Y yo te voy a servir y voy a hacer tu voluntad porque me ha agradado hacer tu voluntad. Así que es necesario que exista unidad. Lo que le trato de decir es que posiblemente si usted estuviera solito y no hubiera nadie más, probablemente el Espíritu Santo podría usted decir, actúa en mí. Pero usted separado del cuerpo, porque hay un cuerpo, difícilmente va a poder ser bendecido, ¿verdad? Porque sí se requiere esa comunión y unidad para poder recibir la bendición del Padre. Vamos a avanzar al siguiente pasaje, Hechos 2, del versículo 2 al 4. La palabra dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí también quiero extenderme un poco, ¿verdad? Y le quiero hacer referencia a la Torre de Babel. Yo no sé si se recuerda de ese pasaje de la Torre de Babel, ¿verdad? La Torre de Babel representa el lugar donde el Padre confundió la lengua de todos. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para separarlos, para dividirlos. Y nosotros nos encontramos con una situación parecida, digamos, pero con un propósito distinto. Porque estas lenguas que le fueron dadas a los que estaban ahí, que recibieron el Espíritu Santo, ¿para qué cree usted que era? Eso lo vamos a ver más adelante, pero ¿para qué cree usted que era? Yo se lo voy a resumir. Era para unir al cuerpo. Para unir a su cuerpo, porque su palabra necesitaba ser llevada a otros lugares, a otras personas. Ahora, hay una cosa más importante acá que yo debo señalar. Y es que es el Espíritu el que decide qué da a cada uno. El que reparte de acuerdo con lo que él considera que necesita. ¿Y eso qué nos dice? Nos dice que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos va a dar la herramienta, las herramientas que necesitamos para que nosotros cumplamos nuestro propósito, para que nosotros seamos perfeccionados, ¿verdad? Para que no tengamos excusas, pues, en otras palabras, ¿verdad? No, Señor, yo no puedo predicar, digamos. Bueno, el Espíritu Santo te va a dar lo que necesitas para que le puedas hablar a la gente. Eso es lo que podemos ver de este pasaje. Ahora, en el siguiente pasaje, Hechos 2, del 5 al 7. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos estos que hablan. Nos damos cuenta de que, bueno, el comentario que les hacía, ¿verdad? Los dones del Padre siempre tienen este propósito, que es unir el cuerpo, unir el cuerpo. Yo he oído muchos comentarios de gente que
Bueno, ahora se ha puesto tal vez en tendencia, digámoslo así, el tema de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Mucha gente habla de que debemos estudiar esto, debemos estudiar, porque eso es importante. Y yo me pongo a pensar, los dones que el Padre da son para unir al cuerpo y para beneficiarlo, no para separarlo, no para engrandecerme yo diciendo, yo tengo el Espíritu Santo porque tengo la lengua, ¿va? Yo tengo el poder de no sé qué y puedo hacer no sé qué. Disculpen, pero ese no fue el propósito por el cual el Padre dio su Espíritu, sino que lo dio para unidad del cuerpo y para beneficiar a los miembros que somos todos. Vamos a avanzar al siguiente pasaje. Hechos 2, versículo 8 al 11. Oiga lo que dice la palabra. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, bueno, yo digo que se pronuncia así, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y en el 11 dice cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mira, esto no, el Espíritu Santo no es para que nos engrandezcamos nosotros, ¿verdad? Sino para dar un testimonio al mundo de las obras y de las maravillas que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Y lo venimos diciendo, ¿verdad? Porque para ser mis testigos, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Para que sean mis testigos. Ustedes son mis testigos. Esa es la razón del Espíritu Santo. Hechos 2, del versículo 12 al 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y en el 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Hechos 2, del 14 al 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y en este pasaje nosotros podemos ver que la razón por la que necesitamos al Espíritu Santo es para que el poder del Padre se manifieste a través de ti. Sí, ¿verdad? Para que el poder del Padre se manifieste a través de ti, para que puedas dar el testimonio de Él, pero tiene un propósito y es unidad y es beneficio para el cuerpo. No podemos perdernos de eso, ¿verdad? No podemos perdernos de esa premisa, digámoslo así. No, ¿para qué lo necesitamos? Hechos 2:16. Mire, la razón de por qué necesitamos al Espíritu Santo es para evidenciar que en nuestra carne se cumplió esa promesa del Padre. Porque nosotros somos testigos, ¿verdad? Pero si somos testigos y nosotros no somos capaces de evidenciar de que nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo, entonces, no, el mismo Señor Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer si no tenemos ese fruto del cual está hablando el Señor Jesús? Dice Hechos 2:16, porque esta es una profecía que existe en el Antiguo Testamento, ¿verdad? 2:16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, del 17 al 18. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en el 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y la profecía, como ya lo habíamos tocado anteriormente, trata de hablar la palabra, de decir la palabra, de enviar la palabra.
porque la palabra va a cumplir el propósito por el cual fue dada. Y esa es la promesa del Padre. Nosotros no tenemos que hacer nada con eso, más que decirla, ¿verdad? Más que darla, más que compartirla. Pero esto tiene que ser evidenciado porque es el fruto lo que demuestra que nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. No solamente hablar en lenguas, ¿verdad? Yo he oído en congregaciones donde dicen que si ya recibió el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pero la evidencia, o sea, yo más bien lo cambiaría y diría con la evidencia de amor. ¿Por qué? ¿Y por qué digo yo esto? Miren, ¿y por qué el Señor Jesús dice que empecemos por Jerusalén? Porque es en nuestra familia donde realmente nos conocen. Nosotros podemos ir a engañar a la gente, ¿va? Y hacernos pasar porque somos buena gente. Pero nuestra familia realmente nos conoce. Yo tenía un amigo que me decía, mira vos, cuando tu familia pueda decir que tenés amor, entonces ahí sí, ahí ya la hiciste. Esa es la prueba de fuego. Yo creo que sí, efectivamente esa es la prueba de fuego, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar, Hechos 2:19 al 21. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y en el 21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo aquí me hacía una pregunta, y bueno, yo se la voy a trasladar tal como la recibí. ¿El Espíritu Santo actúa solo sobre los creyentes o también actúa sobre los no creyentes? Es una pregunta, ¿verdad? Y se lo tiro como desafío para que investigue. Vamos a darnos cuenta que aquí más adelantito dice, ¿cómo reciben el Espíritu Santo? Arrepiéntanse, ¿verdad? O sea, si no hay arrepentimiento en principio no podría recibir el Espíritu Santo. Pero resulta que el Señor Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, dará convicción de pecado, de justicia y juicio, ¿verdad? El Espíritu Santo convencerá al mundo de esas cosas. Entonces, ¿cómo conciliamos ambas cosas, verdad? Así que se lo dejo de inquietud. Sin embargo, yo quiero decirle algo a ustedes. El cuerpo de Cristo es la manifestación del Dios viviente. El cuerpo de Cristo es la manifestación del Dios viviente. El cuerpo de Cristo es el que lleva ese mensaje al mundo, porque el mundo no puede recibirlo del Padre porque no está conectado con Él, simplemente no tiene la capacidad. Pero nosotros que estamos en este mundo físico podemos llevar ese mensaje. Así que en Hechos 2 del 19 al 21 lo que nosotros podemos ver es que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, vamos a hacer un testimonio para salvación de aquellos que invoquen su nombre. Porque cualquiera que invoque su nombre, ¿verdad?, va a ser salvo. Pero ¿cómo va a invocar su nombre? En realidad sí hay una función que nosotros como cuerpo de Cristo debemos de hacer, ¿verdad? Y es para alcanzar a esos que están ahí afuera, que no tienen la capacidad de escuchar al Padre porque pues simplemente no están conectados con Él. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y esta es otra función del cuerpo, que es dar a conocer las virtudes del Señor Jesús, ¿verdad? Avanzamos al siguiente versículo, Hechos capítulo 2, del versículo 23 al 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y de acuerdo con la palabra y con todo lo que nosotros hemos estudiado, el Señor Jesús fue entregado como una propiciación para nuestra salvación.
¿verdad? Y no solo para la nuestra, sino para el mundo completo, para que cualquiera que se acerque a Él reciba esa salvación del Padre. Hechos 2 del versículo 25 al 28. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Nosotros sabemos que el Señor Jesús fue levantado de los muertos. El Padre lo levantó de los muertos. Él resucitó y fue sentado a la derecha del Padre. En Hechos 29:30 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Y eso nos hace ver de que ya era una profecía, era una promesa del Padre. Y avanzando en el siguiente pasaje, que está en el versículo 31 al 32, siguiendo con la lectura, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y en el 32 dice Pedro: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Por supuesto que nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Sin embargo, nosotros damos ese testimonio de que el Señor Jesús fue resucitado de entre los muertos a través de la fe. Y oigan este otro pasaje que está aquí. Hechos capítulo 2 del versículo 33 al 35. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En el 34 dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies. Yo quiero regresar un poquito aquí. En el versículo 33 dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. La palabra nos está diciendo que el que recibió la promesa del Espíritu Santo fue el Señor Jesús cuando fue exaltado, pero que Él después derramó esto sobre vosotros. El Espíritu Santo fue derramado después sobre los que estaban en el aposento alto, los que estaban congregados ahí reunidos, o sea, sobre su cuerpo. Y eso nos hace recordar del Salmo 133, ¿verdad? Donde habla cómo viene la bendición, viene por la cabeza. Y también hay otro pasaje que nosotros ya estudiamos donde habla que hay una jerarquía, ¿verdad? Está Dios, o sea, el Padre, está el Señor Jesús, de ahí están las cabezas de la familia. La bendición viene así. No sé si vale la pena decirlo, pero digamos, los ministros que estamos, digamos, con la responsabilidad de formar al cuerpo, no somos los que damos la bendición del Espíritu Santo, ¿sabe? No son los pastores, no son los profetas, no somos nosotros. Es el Señor Jesús el que derrama esa bendición sobre cada cabeza de hogar. Esa es la relación, ¿verdad? Disculpe si me paré ahí un poquito en los pies, pero eso es lo que dice la palabra. Bueno, y Hechos 2:36, que es el versículo final, bueno, de esta palabra que les estoy compartiendo. Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y ahí nosotros concluimos, ¿verdad?, de que el Señor Jesús fue puesto por cabeza, no solo de la iglesia, sino es el nombre que está sobre todo nombre.
que se nombra en este siglo y en el venidero, ¿verdad? De todo lo que ha sido creado. Él es el que está ahí. Y debajo de él están las cabezas de hogar. ¿Para qué necesitamos al Espíritu Santo? Para guiarnos al arrepentimiento, al darnos convicción de pecado. En estos pasajes que se encuentran en Hechos 2:37, la palabra nos dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y en el 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Acá podemos ver que es necesario arrepentirnos y bautizarnos para poder recibir este regalo preciado de nuestro Padre, que es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no somos guiados al arrepentimiento, no podemos tener una convicción de pecado. Por lo tanto, si no estamos convencidos de que necesitamos cambiar algo en nuestro interior, nunca vamos a recibir este don que es tan maravilloso. En Hechos 2:39, para finalizar este pasaje, podemos ver que la palabra dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Así que quizás no es una decisión nuestra, o quizás sí, el hecho de poder estar cerca del Padre. Lo que sí ciertamente te puedo asegurar es que el hecho de que tú estés hoy escuchando esta palabra es una señal inequívoca de que el Padre te está llamando, que te está llamando, que te está redarguyendo a través de su palabra, a través de este mensaje, para que tú puedas ser guiado al arrepentimiento y puedas cambiar tu vida y puedas recibir al Espíritu Santo. Y por último, la razón fundamental de por qué necesitamos al Espíritu Santo es para que podamos tener el poder de dar un testimonio fiel y verdadero de todas estas cosas que el Padre ha hecho en nosotros. Hechos 2:40: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. En el 2:41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hoy en día nosotros creemos que el Espíritu Santo es simplemente para engrandecernos, para hacernos notar de que podemos hablar en lenguas, que tenemos el poder de sanidad, que tenemos el poder de X o Y, Z cosa. Pero lo más importante y lo más valioso es esto: poder dar un testimonio, porque tú y yo, todos nosotros somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo es la manifestación del Padre en el mundo, y su obligación, su responsabilidad es dar testimonio del Padre, y eso no es algo fácil de hacer. Yo quizá te podría compartir muchas situaciones en las que realmente es complicado hacer las cosas correctamente, y yo sé que tú también has tenido ese tipo de experiencia, y por lo tanto realmente necesitamos esta convicción y este poder que nos da el Espíritu Santo, ese don que el Padre nos ha dado para ayudarnos. Por algo es nuestro ayudador, nuestra ayuda. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el Espíritu Santo, Señor, que tú nos regalas, Señor. Por esa dádiva que recibimos de ti, Señor.
Ayúdanos a entender cuál es el propósito, la verdadera razón y la existencia del Espíritu Santo, Señor, en nuestras vidas como hijos tuyos. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es el verdadero propósito y el verdadero sentido espiritual de tu Hijo Jesús, quien fue entregado por nuestros pecados, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos ser libres, Señor, de entender y de comprender estas cosas tan importantes a la luz de tu palabra, Señor. Que podamos recibir esa revelación que necesitamos para que nuestras vidas sean transformadas, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos para que tú, Señor, reavives ese espíritu dentro de cada uno de ellos, Señor, para que vuelvan a ti, Señor, para que dejen atrás esas ligaduras de religión, de esas ideas que el mundo nos ha metido, Señor, pensando de que el Espíritu Santo tal vez es algo que tenemos que adorar, pero el único Dios verdadero eres tú, y el único que merece gloria y adoración eres tú, Señor. Danos esa revelación, Padre, y permítenos avanzar en ese camino de perfeccionamiento que tú has establecido para cada uno de nosotros. Bendecimos a todas las congregaciones, bendecimos a todos los hermanos y oramos para que el Espíritu los tome, para que su hogar, para que su centro, para que su Jerusalén sea reconstituida, para que pueda ser un testimonio ahí dentro de su casa, un buen testimonio, y que después pueda seguir creciendo y llevando tu mensaje, Señor. Te pedimos eso para todos nosotros porque de verdad lo necesitamos, Señor. Necesitamos ese poder. Permítenos dar ese fruto, esa evidencia de ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, Señor. Gracias por tu bondad en el nombre de Jesús. Amén.